Son las 10:05. Esta es la segunda sesión de nuestro seminario sobre acercamientos críticos al desarrollo insustentable. Y hoy tenemos una presentación del doctor Manuel Luna Nemesio sobre la cuestión ambiental vista desde el discurso crítico de Marx. Los dos textos asignados como básicos me parecen muy interesantes. Creo que van a servir muy bien para nuestra discusión y debate del día de hoy. Empezamos entonces con la presentación de Josma y de ahí pues abríamos la conversación a todos. Y supongo que podemos preguntarte cosas durante la presentación también, Josma, si hay cierta urgencia. Bueno, sin Claro. más, adelante, Josma. Bueno, pues muchas gracias, Darcy. Gracias a todas y a todos por estar en la sesión. Efectivamente, el tema que vamos a tratar en esta segunda sesión del seminario se basa en rescatar el tema ecológico o ambiental dentro del discurso crítico de Marx, ¿no? Es importante señalar que aquí nos estamos refiriendo a un pensamiento que es diferente a lo que comúnmente se conoce como marxismo, ¿no? O los marxismos, ¿no? Estamos yéndonos a la fuente originaria de la crítica de la economía política y del materialismo histórico, ¿no? Este discurso crítico de Carlos Marx, para tratar de reconstruir una perspectiva teórica con la cual observar la actual situación ambiental en la cual estamos viviendo, ¿no? Dicha esta aclaración, es decir, que no es una exposición hecha desde el marxismo, sino desde Marx, yo quisiera comenzar con una pequeña aclaración, ¿no? Que son, digamos, los matices de la exposición. Originalmente, la sesión estaba pensada en presentar a ustedes debates y conceptos en los cuales participan estos debates en torno a cómo el marxismo y el discurso crítico de Marx sirven para dar cuenta de la cuestión ambiental en el capitalismo contemporáneo. Sin embargo, dada la naturaleza del seminario y lo visto la sesión anterior, considero que es mejor hacer un pequeño cambio en el sentido de mejor exponerles a ustedes estas teorías y estos conceptos relacionados con sus temas de investigación, que según lo que yo pude anotar la sesión pasada, tienen que ver con sistemas hídricos o crisis hídrica, con las dinámicas extractivistas, con la relación entre Estado y megaproyectos y con el tema del desarrollo sustentable, ¿no? Si me hizo falta algún tema, más adelante lo vamos a poder dialogar, ¿no? Y para hacer esto, más que reconstruir los debates o presentarles los conceptos de manera de definiciones, ¿no? Creo que es importante emplearlos a la manera en como ustedes podrían utilizarlos para sus respectivas investigaciones, esto es, presentar la situación actual en la que se encuentra el ambiente, ¿no? La situación ambiental contemporánea, utilizando las herramientas teóricas y conceptuales de la crítica de la economía política y del materialismo histórico presentes en el discurso crítico de Marx, ¿no? Esto para que se vea cómo puede ser útil esta perspectiva teórica para analizar críticamente una dimensión ambiental del capitalismo contemporáneo, ¿no? En este sentido, el objetivo de la presentación va a ser exponerles a ustedes cuál es la especificidad de la cuestión ambiental que caracteriza al siglo XXI a partir de esta perspectiva de Marx, que como les decía a un inicio, no es la de los marxistas del siglo XIX y XX, y para esto es proponerles a ustedes presentarles a ustedes 6 tesis que sintetizan las múltiples dimensiones de la actual crisis ambiental y civilizatoria, a partir de conceptos y perspectivas tanto epistemológicas como teóricas de la crítica de la economía política y del materialismo histórico presentes en el discurso crítico de Marx, ¿no? La dinámica pues es la que hemos venido manejando en el seminario. Yo voy exponiendo las diapositivas que preparé para la sesión y si en algún punto ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda,
con toda confianza pueden interrumpir la sesión abriendo su micrófono y preguntando, ¿no? O si no pueden utilizar el micrófono mediante la caja de chat de la aplicación de Zoom, ¿no? Es decir, es una exposición que busca ser dinámica, a reserva que hacia el final haya un tiempo para el diálogo y hay un ejercicio que les voy a proponer para realizar posterior al receso de la sesión del día de hoy. Bueno, pues la hoja de ruta de la clase, la hoja de ruta de la sesión, ¿no? Mejor dicho, del seminario, tiene 3 puntos con los cuales voy a ir argumentando esta utilidad que tiene dar cuenta del capitalismo contemporáneo en su dimensión ambiental desde el discurso crítico de Marx. En primer lugar, abordar cuál es el contexto en el que estamos viviendo en pleno siglo XXI, ¿no? En la vuelta del siglo XX al siglo XXI. Posteriormente, cómo es que este contexto se puede explicar a partir de estas 6 tesis del discurso crítico de Marx para entender cómo es que se produjo esta situación socioambiental que tenemos actualmente frente a nosotros, ¿no? Y por último, cerrar con unas consideraciones finales encaminadas al diálogo y a la reflexión de sus proyectos de investigación desde esta perspectiva. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de este contexto histórico y ambiental, ¿no? La idea es que lo vaya yo narrando o relatando a partir de estos conceptos que son centrales en la crítica de la economía política y el materialismo histórico, ¿no? Pues el contexto no es un contexto, digamos, ajeno, indiferente a todos nosotros, es un contexto en el cual vivimos, nos desarrollamos, estamos enterados y, bueno, bien o mal, padecemos también estas dimensiones, ¿no? Lo cual, pues, nos habla desde la actual guerra de Ucrania, ¿no? De este hoyo negro que se ha producido en Oriente, en tanto que representa un espacio de destrucción de capital, de destrucción de la población, pero también, y por lo tanto, desde esta perspectiva de espacio de destrucción, se vuelve un espacio de experimentación y de desarrollo de aplicaciones tecnológicas altamente destructivas, en donde cada una de las naciones que participan allí en el conflicto, pues están utilizando este espacio como un laboratorio de medidas que buscan contrarrestar la caída tendencial de la tasa de ganancia a nivel global. Es decir, que este conflicto, más allá de tener una dimensión política, sobre todo se basa en una forma económica de buscar reactivar la economía, sobre todo del país hegemón de Estados Unidos, en tanto país que actualmente todavía detenta la hegemonía en el mercado mundial, ¿no? Este contexto de guerra, de destrucción que se da en Europa, pues se corre de la mano de un agotamiento aparente de la actual civilización material petrolera. Esta categoría de civilización material petrolera es la forma con la cual un marxista mexicano, Andrés Barreda, ha definido y ha caracterizado la actual forma civilizatoria que caracteriza al capitalismo del siglo XX y el siglo XXI. Es un capitalismo basado en la industria petrolera, en la industria de la petroquímica, no solo en términos energéticos, sino sobre todo utilizan al petróleo como fuente material de la civilización, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es que esta civilización material se basa y se funda en el petróleo, ¿no? Digo aparente porque si bien los picos petroleros ya se han rebasado, ¿no? Las dinámicas extractivas y prospectivas de las petroleras están buscando nuevamente cómo volver más eficiente los yacimientos de petróleo que ya se tienen identificados o incluso buscar otros yacimientos petroleros no solamente en el planeta Tierra, sino también fuera del planeta, ¿no? En lo que sería ya un posible capitalismo interplanetario. Estos dos dimensiones van acompañadas de una segunda crisis del neoliberalismo, ¿no? La primera crisis se tuvo durante la década de los 90 del siglo XX y ahora, desde 2007 hasta la fecha, vemos como la crisis del neoliberalismo como patrón de acumulación
de capital es algo que está presente en el reacomodo geopolítico del mercado mundial, ¿no? No solamente con la segunda vuelta de gobiernos progresistas en América Latina, sino también con la reconfiguración a nivel global de los países altamente desarrollados. Estos países capitalistas de vanguardia, como pueden ser Rusia y China, están liderando la transición hacia otras formas de acumulación de capital, donde parecería que la disyuntiva del capitalismo global de decidir si se va entre una política de acumulación de corte neokeynesiana o una de corte neofascista, pues parece estar apuntando hacia hacia el primer polo de esta disyuntiva, ¿no? Tanto en América Latina como en Asia y también Europa, aunque con la reticencia que implica el plegarse a los intereses de la OTAN en este frenesí de los grupos de capital neoliberales de Estados Unidos por mantener esta forma de acumulación y generación de ganancias, ¿no? Además, estamos en un contexto de una sobreacumulación de capital, estamos en la cuarta gran crisis del capitalismo, la segunda propiamente mundial, y que si este contexto no fuese lo suficientemente complicado, pues viene acompañado de una crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Frente a China, frente a Rusia, frente a los BRICS, ¿no? En donde parecería que ahora sí, más allá de los caprichos históricos que ha representado el siglo XXI, pues parecería que ahora sí estamos ante el fin de la unipolaridad y pasamos a una hegemonía compartida por estos países altamente desarrollados. Estos eventos históricos que ocurre, digamos, a nivel de la reconfiguración propia de la burguesía, de las clases dominantes, que tiene obviamente afectaciones a nivel del proletariado, ¿no? Recordemos que las guerras son espacios no solamente de revalorización de capital, de abrir nuevas ramas de acumulación, sino son espacios de destrucción del proletariado, pues se ven acompañadas por otras dimensiones de lo que propiamente puede considerarse como esta degradación civilizatoria. Solamente por mencionar, está la crisis alimentaria, cuya producción y desarrollo se hace de manera paradójica, porque a diferencia de lo que fueron las crisis alimentarias en los años nacientes del capitalismo, en ese siglo XVI, en ese largo siglo XVI, ¿no? O lo que caracterizó las crisis alimentarias en sociedades precapitalistas, la actual crisis alimentaria tiene la paradoja de no solamente ser una crisis de escasez de alimentos, sino es también una crisis de sobreproducción de alimentos, ¿no? Una crisis de sobreproducción de alimentos químicamente modificados, genéticamente modificados, ultraprocesados, que redundan en que las personas que lo consumen, en lugar de nutrirse, están ingiriendo una gran cantidad de antinutrientes que terminan enfermando y generando problemas aún mayores que la escasez de alimentos, ¿no? Y lo que propiamente a nosotros nos interesa dentro de este contexto de degradación civilizatoria es la crisis ambiental, ¿no? Esta destrucción inédita a niveles inéditos de la naturaleza por cierta forma de desarrollo capitalista que nosotros conocemos eufemísticamente como neoliberalismo, ¿no? Una crisis ambiental capitalista, pero que hay que especificar como un producto específico, valga la redundancia, del neoliberalismo. Es decir, si bien el capitalismo pues se ha desarrollado, se ha caracterizado por llevar a cabo un desarrollo que muchas veces, no todas, pero muchas veces ha sido contrario a la naturaleza, pues durante el neoliberalismo esta destrucción ambiental se volvió algo sistemático, ¿no? Y por lo tanto, los grados de contaminación ambiental, los grados de sobreexplotación de los recursos naturales, pues también se volvió algo inédito, algo nunca antes visto, incluso dentro de la propia historia del capitalismo, ¿no? Lo cual pues ha tenido afectaciones en términos biofísicos, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la deforestación, la emisión de contaminantes a la atmósfera, ¿no? Pero también y sobre todo ha tenido un impacto en términos procreativos, es decir,
hay una relación entre crisis ambiental y crisis de la salud que más adelante de la sesión vamos a ver cómo se retroalimentan, en tanto que ambas hablan o terminan aludiendo a una crisis de la naturaleza, ¿no? con mayúscula. Este contexto que ahora les he ido presentando, que ahora les he ido comentando, ahora lo vamos a tratar de explicar, ¿no? A tratar de presentar en términos explicativos a partir de estas 6 tesis del discurso crítico de Marx que creo que pueden servir para abordar y para entender cómo es que se produjo este contexto socioambiental actual, ¿no? La exposición la voy a ir presentando los conceptos, exponiéndolos, pero también refiriendo al proceso en cuanto tal, ¿no? Bueno, en síntesis, el contexto en el cual estamos, pues es un contexto de crisis ambiental, de crisis socioambiental, ¿no? Donde saltan diversas verdades, diversos hechos que hay que considerar precisamente para tener claro el objeto de crítica. En primer lugar, hay que tener en claro el avasallante dominio del capital industrial sobre el proceso de reproducción social. Esto que parecería, digamos, ocioso insistir o recalcar, es importante porque a lo largo del siglo XX, sobre todo hacia fines de, posterior en el contexto pues de la Revolución Rusa y con el desarrollo de todas las teorías del imperialismo, se fue creando una falsa percepción sobre qué tipo de capital es el que domina, creyendo que conforme el capitalismo se iba mundializando y conforme los monopolios iban sirviendo como forma de romper las barreras nacionales y de conformar los mercados internacionales, se creyó que era el capital financiero el que dominaba, ¿no? Esta falsa idea o este error de apreciación sobre quién es el que domina, pues todavía estuvo presente en las explicaciones de la crisis de 2007-2008 y todavía hoy desafortunadamente predomina esta idea en muchos economistas, muchos teóricos políticos y desafortunadamente también en varios marxistas, ¿no? Otra verdad incuestionable de este proceso, ¿no? Es el que el propio desarrollo del capitalismo durante el siglo XX y lo que va del XXI, pues ha testificado, ha encontrado pruebas en las propias variables sociales de que avanzamos hacia una proletarización de la humanidad, ¿no? Es decir, que la humanidad en su conjunto tiende hacia convertirse en la forma proletario, ¿no? En tanto clase social desposeída de los medios sociales de producción, ¿no? De manera correlativa a una generación cada vez mayor de ganancias que se embolsan una parte cada vez menor de la población, ¿no? Lo cual pues redunda en que el contexto en el cual estamos parados es un contexto de un auge y un apogeo del desarrollo capitalista. Es decir, el capitalismo no está en crisis, sino está en un pleno frenesí de desarrollo histórico, ¿no? En el cual, bueno, si bien la lucha de clases no se encuentra actualmente cancelada, sí se torna cada vez más complicado pensar en una auténtica reforma del capitalismo y más aún en una radical y cada vez más hipotética revolución comunista, ¿no? Esto es importante de considerar para medir bien los tiempos históricos en los cuales estamos parados y entonces tener en cuenta qué tan intensa, qué tan implacable tiene que ser la crítica que se haga al capitalismo contemporáneo, ¿no? Ahora bien, para explicar este contexto, la primera tesis que vamos a visitar, que vamos a desarrollar, es la tesis de la subsunción real del proceso de trabajo por el capital. El concepto de subsunción real del proceso de trabajo por el capital es un concepto clave para entender la teoría del desarrollo capitalista de Karl Marx. Hablar de este sometimiento que el capital hace del contenido del proceso de trabajo nos permite a nosotros observar y entender
cómo es que el capitalismo se desarrolla no solamente en términos tecnológicos, no solamente en términos industriales, sino también cómo es que va a tomar por asalto cada uno de los espacios económicos de la sociedad y posteriormente cómo es que también toma por asalto el espacio procreativo de la civilización contemporánea. A pesar de la importancia que tiene la teoría de la subsunción real del proceso de trabajo, presente en lo que se conoce como el capítulo sexto inédito del Capital, pues no ha sido lo suficientemente retomada por los marxistas, sobre todo los marxistas del siglo XX, y desafortunadamente cuando hay marxistas que lo hacen, lo interpretan de forma errónea, lo toman como sinónimos del plusvalor absoluto o sobre todo del plusvalor relativo, y cuando intentan no verlo ligado a la producción de plusvalor, sino buscan verlos como procesos históricos, lo hacen, perdón, lo hacen viendo solamente la dimensión histórica lineal, bajo una forma lineal de acontecimientos históricos, pero no lo toman como dimensiones estructurales del desarrollo capitalista. Para entender entonces qué es la subsunción formal y qué es la subsunción real, es importante recuperar el concepto de trabajo, de proceso de trabajo presente en Marx, ¿no? Recordemos que el proceso de trabajo es presentado por Marx como una de sus grandes contribuciones a la economía política. Es presentado en una doble dimensión. Por un lado, en su forma transhistórica, ¿no? Como trabajo concreto, como ese trabajo que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y que no solo, sino que el trabajo es puesto como la condición humanizante del ser humano, ¿no? Esta dimensión transhistórica es acompañada de una dimensión histórica particular, es decir, que en cada estadio de la historia de la humanidad, el proceso de trabajo ha tomado formas históricas particulares, ¿no? A lo que Marx llama este trabajo abstracto. En este sentido, para entender cómo se transita de una forma transhistórica, de una forma de trabajo concreto, a una forma histórico particular, de una forma de trabajo abstracto en la sociedad capitalista, Marx habla del sometimiento que el capitalismo tiene que hacer, al proceso de trabajo. En un primer momento, el momento histórico, el capitalismo tiene que someter la forma del proceso de trabajo, es decir, un proceso de trabajo que bien había tomado la forma feudal, ahora tiene que volverlo una forma capitalista, ¿no? Esto es lo que se conoce a grandes rasgos como subsunción formal del proceso de trabajo por el capital. Cuando el capital reúne a los trabajadores en un mismo espacio de trabajo, donde bajo la forma de trabajadores libres los convierte en trabajadores asalariados y se establecen entonces relaciones de producción capitalistas, estamos hablando de la subsunción formal del proceso de trabajo por el capital, ¿no? Posteriormente, el capital no solamente necesita o requiere transformar esta forma del proceso de trabajo, sino ahora se ve en la necesidad de subordinar el contenido material del proceso de trabajo, ¿no? Es decir, necesita desarrollar una técnica, un proceso de producción acorde a sus necesidades de valorización de capital, ¿no? Lo que se conoce como subsunción real del proceso de trabajo por el capital. Más allá de profundizar en estas dos categorías que, repito, son centrales en la teoría del desarrollo capitalista de Karl Marx, a nosotros nos sirven para pensar la cuestión ambiental, en primer lugar, para dar cuenta del dominio del capital industrial hasta nuestros días, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de subsunción real del proceso de trabajo, debemos entender un espacio no de confrontación de lucha de clases, de burguesía contra proletariado, que esto es propio de la subsunción formal, sino cuando hablamos de tecnología, hablamos de subsunción real, hablamos de qué es lo que ocurre con el desarrollo científico y tecnológico en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, si nosotros vemos los daños ambientales que se producen por prácticas extractivistas, como puede ser la minería a cielo abierto, pues pueden ser vistas como un problema de lucha de clases, ¿no? Como la burguesía
y aquí hay que hacer una diferenciación, no es solamente la burguesía, sino es los terratenientes aliados con la burguesía, llevan a cabo proyectos extractivistas y como en muchas comunidades campesinas o en vías de proletarización, pues se enfrentan contra estas dos clases dominantes, ¿no? Pero el problema del extractivismo, bajo este ejemplo, no solamente es un problema de subsunción formal, no solamente es un problema de despojo, no solamente es un problema de reproducción de las relaciones de explotación capitalistas, ¿no? En términos de clase social. Los megaproyectos extractivistas son, ante todo, un problema de subsunción real del proceso de trabajo por el capital. Son máquinas, son conocimientos científicos que son aplicados desde una perspectiva capitalista para generar ganancias mediante la explotación de plusvalor a los trabajadores que laboran dentro de estos megaproyectos, pero también son espacios de generación de ganancias extraordinarias provenientes de la renta de la tierra, provenientes también de la renta tecnológica que se lleva a cabo en estos espacios de valorización de capital, ¿no? Para que podamos nosotros pensar cómo es que la subsunción real sirve para pensar la cuestión ambiental, ¿no? Como les decía, esto es porque hablar de subsunción real como una categoría para entender la cuestión ambiental, pues va a implicar aludir a la modificación científica, tecnológica e instrumental de los procesos de producción con el objetivo del capitalista de hacerse de una jornada de trabajo más eficiente, enfocada a que el proceso de trabajo, a que el proceso de valorización de capital no dependa del plusvalor absoluto, sino sobre todo se monte sobre el plusvalor relativo y, muy importante para pensar la cuestión ambiental, cuando hablamos de subsunción real del proceso de trabajo, de esta modificación que el capitalismo hace del contenido técnico material del proceso de trabajo, en un primer momento, digamos, del capitalismo del siglo XIX, del capitalismo, de la revolución y de la primera revolución industrial, lo va a hacer también para reducir los costos de producción y por lo tanto para evitar tener externalidades, para evitar tener desperdicios, ¿no? Esto es importante porque si nosotros leemos el desarrollo capitalista desde la clave de la subsunción real, nos permite a nosotros dar cuenta cómo la propia historia del capitalismo no siempre ha sido la historia de un capitalismo antiecológico a los niveles que actualmente estamos nosotros viviendo. Es decir, que la propia estructura del capitalismo, la subsunción real, permite a nosotros encontrarnos con un capitalismo muy temprano, muy en curso de su maduración y desarrollo, que tiene una preocupación porque no se generen externalidades, porque no se generen desperdicios, no por una cuestión de preocupación ambiental o socioambiental, sino por una relación estrictamente económica, como las tasas de ganancia y las tasas de plusvalor explotado no podían ser tan altas dado el magro desarrollo tecnológico. Parte de este desarrollo científico y tecnológico, el capitalismo del siglo XIX lo va a enfocar hacia lo que ahora se podría denominar con algunos grandes matices como economía circular, ¿no? Esto es muy importante de tomar en cuenta porque posteriormente vamos a ver cómo, si tomamos así en cuenta la subsunción real como núcleo, no solamente de la teoría del desarrollo capitalista de Marx, sino como núcleo de su perspectiva ecológica, pues ya no cabe una segunda contradicción como la que quiere ver James O'Connor, ¿no? En tanto que la destrucción ambiental, como vemos, no corresponde a algo estructural del modo de producción capitalista, sino es un resultado históricamente producido, ¿no? Y que pues ha tenido un grado de agudización y que no siempre ha sido así, ¿no? Ahora bien, también esta teoría de la subsunción real del proceso de trabajo por el capital, esta tesis para entender la cuestión ambiental, pues nos pone a nosotros en evidencia cómo el desarrollo científico y técnico del capital le permite al capitalismo no solo transformar la naturaleza con medios técnicos
pues bastantemente desarrollados, cada vez más desarrollados, ¿no? Sino avanzar sobre todo en manipular el contenido material de los valores de uso, es decir, cómo avanza a construir una naturaleza artificial, una segunda naturaleza, ¿no? Recordando un poco la tesis de Horkheimer y de Adorno. Dejando un poco de lado la teoría de la subsunción real de Marx para pensar la cuestión ambiental, aunque más adelante la vamos a retomar, una segunda tesis que va de la mano como un desarrollo lógico, histórico también y estructural del desarrollo capitalista es la tesis de las medidas geopolíticas de capital. Esta categoría, ¿no?, que es un desarrollo del marxismo, llevado a cabo por Jorge Veraza, nos permite a nosotros entender cómo la subsunción real, esta forma de reconfiguración no solamente del contenido, del sentido, sino también del contenido del proceso de trabajo para hacer un proceso de trabajo ya específicamente capitalista, pues trajo consigo un desarrollo implacable de la industria durante el siglo XIX y la vuelta al siglo XX, ¿no? Es decir, la gran revolución industrial que se fue ajustando por las crisis de sobreacumulación y que fue empujando cada vez más a la mundialización del capital, ¿no? Toda la narrativa de Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, todos los escritos de Marx acerca de la revolución europea del 48, nos hablan a nosotros de cómo el capitalismo se va desarrollando no solamente en Inglaterra, sino va saltando a otros países de Europa, es decir, pasa de ser una medida geopolítica nacional, presente solamente en Inglaterra, en Francia, ¿no?, a tupir todo el continente europeo, es decir, cuando se dan las revoluciones obreras del 48 y cuando viene sobre todo la contrarrevolución por parte de la burguesía que se alía con la aristocracia europea para detener el avance de este fantasma que era el fantasma del comunismo, ¿no?, de las revoluciones proletarias, Marx atina muy bien en dar cuenta cómo la revolución proletaria está siendo derrotada a nivel global, cómo cuando el capitalismo salta de Inglaterra y tupe el resto del continente europeo, Marx se da cuenta de cómo el capitalismo puede saltar sus propios límites geográficos, expandiendo su medida de capital, cómo el capital se va expandiendo territorialmente, y entonces Marx hace una de las predicciones históricas, de las deducciones históricas que hasta el día de hoy explican el grado de degradación que estamos nosotros teniendo. Marx alude a que con la derrota de la revolución proletaria y el correlativo desarrollo geográfico territorial del capitalismo, el capitalismo se prepara a vivir un segundo siglo XVI, ¿no? Es decir, se prepara un nuevo proceso de acumulación originaria, ya no nacional o continental de capital, sino ya lo que podría ser el germen o la semilla de una acumulación originaria mundial de capital, ¿no? Esta idea de Marx de un segundo siglo XVI actualmente es presentada por Andrés Barreda como la forma de entender el grado de violencia y de sangre y fuego con el cual el capitalismo se lleva a cabo su desarrollo actualmente, ¿no? Es decir, este siglo XVI, este nuevo siglo XVI que estamos nosotros viviendo, ¿no?, en términos históricos del desarrollo capitalista, pues explican los procesos de despojo, los procesos de violencia, los procesos de genocidio, de privatización de los bienes comunes que estamos nosotros viviendo actualmente, ¿no? Es decir, no es una novedad histórica los procesos de despojo, no es una novedad histórica los procesos de acumulación por desposesión, como quiere hacer pasar David Harvey, sino estamos viendo un proceso que tiene ya una larga data, un largo proceso, ¿no?,
un proceso que bien podríamos nosotros fechar hacia mediados del siglo XIX. Si lo vemos desde una perspectiva de larga duración, como lo ve Braudel, pues estamos viviendo este siglo XVI reactualizado, ¿no? Pero no solamente el capital se expandió en términos de mundializar las relaciones sociales de producción capitalistas, establecer el trabajo asalariado como la forma de dominación de la fuerza de trabajo de la población que no era dueña de los medios sociales de producción, sino también la subsunción real se vio mundializada y por lo tanto se construyeron diversas redes, espacios y mecanismos de producción del espacio, ¿no? La ciudad aquí se volvió entonces el proyecto civilizatorio mediante el cual se implementó la reconfiguración capitalista de los territorios, ¿no? Es decir, la construcción de la forma ciudad, de la forma social civilizatoria llamada ciudad, es expresión territorial de la subsunción real del proceso de trabajo por el capital y por lo tanto de esta medida geopolítica del capital que conforme se va expandiendo el capitalismo, conforme se va configurando el mercado mundial, pues también la medida geopolítica va tomando esta medida estrictamente mundial, ¿no? La mundialización del capital es pues esta forma de configuración del mercado mundial, ¿no? Un proceso que, como les dije, fue previsto por Marx como sumamente violento y apabullante. Es un proceso pues bastante arrogante en el que el capitalismo expande no solamente las relaciones sociales de producción, no solamente expande esta ciencia y técnica subordinada al capital, sino también expande su codicia extractiva, ¿no? Sobre todo de la industria minera, de la industria petrolera. Las dos guerras mundiales van a ser muestra de esta arrogancia del capitalismo industrial por expandirse y subordinar los territorios, los recursos naturales y la población a las dinámicas económicas donde las actividades extractivas y bélicas son también parte de las dinámicas de despojo que caracterizaron al capitalismo del siglo XX y que caracteriza todavía el capitalismo del siglo XXI. Vemos entonces cómo en el curso de esta medida geopolítica de capital hacia ser de una escala planetaria o mundial, vemos una lucha no solamente entre burguesía y proletariado, sino vemos también una lucha entre diversos capitales por el reparto de los recursos naturales y de la población de todo el mundo, ¿no? Sobre todo vemos eso a lo largo del siglo XX, las distintas revoluciones que ocurrieron, por ejemplo, en América Latina, la revolución cubana, todas las revoluciones centroamericanas, pues no eran revoluciones proletarias, sino eran revoluciones burguesas, revoluciones para llevar a cabo el desarrollo capitalista al interior de estas naciones y por lo tanto buscar para que estas naciones participaran en la división internacional del trabajo y también participar entonces en el mercado mundial de la explotación y reparto de los recursos naturales. Bueno, la tercera tesis es una tesis bastante peculiar porque es una tesis que se basa en un concepto que, si bien no es de Marx, sí representa un desarrollo del discurso crítico de Marx, ¿no? Es una categoría que se zafa un poco de la crisis, que se zafa en su totalidad de la crisis del marxismo y de los marxistas que se presentó durante el siglo XX y que busca, que retoma las fuentes del marxismo, es decir, a Marx y a Engels, para continuar esta crítica global de la sociedad capitalista que tenían como proyecto estos dos pensadores eh, revolucionarios, ¿no? Esta categoría de subsunción real del consumo es una categoría, es un concepto pensado por un marxista mexicano que en 2011 ganó el Premio Libertador Simón Bolívar al pensamiento crítico y que se considera como una de las formas más desarrolladas de marxismo en México, que es el marxista Jorge Veraza, quien propone esta categoría para dar cuenta
de cómo el proceso de subsunción real del proceso de trabajo propuesto por Marx en curso del desarrollo de la medida geopolítica de capital que tiende hacia la mundialización del modo de producción capitalista, pues ahora se nos presenta de una manera bastante complicada, bastante complejizada, pues se basa en una nueva división internacional del trabajo, unos nuevos espacios de desarrollo científico y tecnológico que devienen de esta subsunción real del proceso de trabajo por el capital, donde se diversifican las ramas productivas a nivel global y también se vuelve cada vez más heterogéneo el universo cuasi infinito de valores de uso. Los actuales valores de uso que tenemos nosotros a nuestra disposición son de una variabilidad cualitativa sorprendente. Diario surgen nuevos valores de uso que responden a nuevas necesidades sociales, ¿no? Ya sea verdaderamente humanas o creadas, pero esto no implica que no haya una nueva variación o un nuevo universo cada vez más amplio de valores de uso, ¿no? Lo cual no sería un problema si se presenta, si esto no se presentara dentro del contexto de este huracán civilizatorio que vivimos actualmente, que podemos nosotros denominar como neoliberalismo, en donde vemos cómo este gran universo, este gran espectro de valores de uso, conforme el capitalismo fue llevando a cabo esta mundialización de la subsunción real del proceso de trabajo, se tradujo en una sustitución de los valores de uso tradicionales por otros industrialmente producidos, ¿no? Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados. Las dietas de las familias a nivel global cada vez fueron relegando los alimentos tradicionales o tradicionalmente producidos, artesanalmente producidos, para adentrar e incluir en su dieta alimentos producidos por los capitales industriales, ¿no? Esto pues no solamente tuvo un cambio cualitativo en los tipos de alimentos, sino también los alimentos, al ser industrialmente producidos como producto de esta subsunción real del proceso de trabajo, se vieron modificados en su contenido. El capitalismo históricamente ya había avanzado en la adulteración de los valores de uso, ¿no? Toda la historia de E.P. Thompson, de la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? De la clase obrera en Inglaterra, perdón, de cómo se modificaban los consumos del proletariado conforme la burguesía se iba desarrollando, donde les cambiaron el pan negro por pan blanco, en donde incluso el pan blanco había sido modificado, incluyendo otros ingredientes que no era harina refinada, ¿no? O las ilustraciones que hace Marx de cómo el capital cambia la dieta del proletariado, cambiando carne por papas, ¿no? O cambiando trigo por papas para abaratar el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Esta adulteración que el capital hacía de los medios de subsistencia, pues ahora se hace no por una cuestión económica de abaratar los costos de producción, sino ahora la burguesía lo lleva a cabo en esta forma complicada de subsunción real del proceso de trabajo bajo una forma perversa, bajo una forma pues bastante complicada. Ok, a ver, creo que Constanza tiene la mano levantada, es que no la alcancé a... Sí, yo Listo. tenía la mano levantada. Solo era para preguntar, es que en el texto que leímos estaba el concepto de valor de uso nocivo, si era lo mismo que lo que estaba relatando ahora. Sí, exacto, exacto. Para ahí voy. Esta forma, digamos, contemporánea de la subsunción real del consumo, pues se basa en una modificación del contenido de los valores de uso, ¿no? En donde se le impregna esta perversidad de los capitales por hacer del espacio de consumo un espacio de dominación, tanto de los cuerpos como de la psique de las personas, ¿no? Es decir, que el objeto del desarrollo capitalista deja de ser la simple subsunción real del proceso de trabajo y ahora lo que se busca es modificar los valores de uso
cargándoles de una nocividad, tanto ambiental como social o sanitaria, ¿no? Para que mediante este consumo se garantice el control específico del cuerpo, de la psique, de las emociones y de la sexualidad de las personas en tanto consumidoras. Es decir, que no solamente el capital domina el proceso de producción de mercancías, el proceso productivo, sino también el capital avanza, se sale del confort de la dominación de la producción hacia otra esfera de la reproducción social, que es la esfera del consumo. Esta esfera del consumo está orientada no a la producción de objetos, sino a la producción de sujetos, es digamos la dimensión procreativa de la sociedad, ¿no? El capital toma por asalto esta esfera procreativa para subordinarla y volverla un espacio de valorización de capital, ¿no? Esto es lo que Jorge Veraza ha denominado como subsunción real del consumo bajo el capital, ¿no? Ejemplos de esta subsunción. En términos alimentarios, aunque no solamente la subsunción real del consumo habla de los alimentos, pero es, digamos, la forma más evidente que tenemos. Los saborizantes, los texturizantes, las altas concentraciones de sal, el azúcar, todas las sustancias adictivas, las hormonas, los agroquímicos, los plásticos, son, digamos, muestra de cómo el capital domina esta esfera de la alimentación que forma parte central de la dimensión procreativa de la humanidad, ¿no? Pero otra forma, la cultura también ha sido subsumida realmente por el capital, forma parte de esta subsunción real del consumo. Por ejemplo, nos presenta una cultura que en sí misma es un valor de uso nocivo, es un valor de uso que en lugar de afirmar la vida de los sujetos, pues los destruye, ¿no? La cultura del consumo de drogas, la cultura de música, digamos que reproduce una emocionalidad acorde al capital, el sufrimiento, el dolor, la destrucción, como pueden ser los narcocorridos, ¿no? Eh, música que reproduce los espacios de dominación, ¿no? Es decir, son cada dimensión que tiene que ver con la reproducción de los sujetos ha sido ya subordinada por el capital. Las emociones, el amor, la sexualidad son también ya espacios donde el capital ha avanzado, ¿no? Y la naturaleza como una dimensión, el cuidado de la naturaleza como una dimensión procreativa también ha sido atravesada por la subsunción real del consumo por el capital. Es decir, todos los valores de uso son nocivos en tanto objetos perniciosos que se producen con una tecnología que también es nociva. Es decir, no solamente los valores de uso se vuelven nocivos, digamos, en el proceso de intercambio porque son vendidos por capitalistas, no. La tecnología con la cual están siendo producidos, la ciencia desde la cual están siendo pensados y diseñados, son también de corte nocivos, lo cual tiene efectos para el ambiente y la salud. Muestra de ello, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, ¿no? La cuarta tesis de las 6 que les quería presentar es otra tesis central dentro de la crítica de la economía política y del materialismo histórico, que es la tesis de las fuerzas productivas nocivas y fuerzas destructivas, ¿no? Esta tesis se basa en una de las categorías centrales del marxismo, del discurso crítico de Marx, que es la teoría de las fuerzas productivas. Esta teoría, que es propia del materialismo histórico, es uno de los pilares del discurso crítico de Marx. Sin embargo, todos los marxistas del siglo XX no lo tomaron en cuenta, no lo desarrollaron, y los que sí, como por ejemplo Marcuse, Herbert Marcuse, confundía fuerzas productivas con tecnología, y desde allí, además de verlo unilateralmente, porque como vamos a comentar en un momento, las fuerzas productivas son más allá de la tecnología, Marcuse ligaba la tecnología con tecnología capitalista, cuando son dos cosas que si bien se relacionan, son opuestas, ¿no? Para matizar este argumento, pues partamos del hecho de mencionar que hay 4 tipos de fuerzas productivas, ¿no?
las técnicas, que es propiamente todo el instrumental científico y tecnológico, toda la tecnología, todo aquello que produce, que sirve para producir objetos, para producir mercancías bajo la forma capitalista, ¿no? Todo aquel instrumento científico y tecnológico que a la sociedad le sirve para producir, ¿no? Que en la forma histórica del capitalismo son fuerzas productivas técnicas capitalistas, ¿no? Pero hay otras 3 fuerzas productivas que acompañan estas 4 formas de las fuerzas productivas, ¿no? Las segundas son las fuerzas productivas demográficas o también llamadas fuerzas productivas procreativas. Son aquellas fuerzas con las que cuenta la sociedad para producir no objetos, que esas son las fuerzas productivas técnicas, sino que sirven para producir sujetos y subjetividades. Estas son las fuerzas productivas procreativas. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje no es una fuerza productiva técnica, es una fuerza productiva procreativa. El lenguaje sirve para producir sujetos, la espiritualidad, toda la dimensión sexual, emocional, es una fuerza productiva procreativa, la educación, ¿no? Digamos, la alimentación, ¿no? Son ejemplos de lo que son fuerzas productivas procreativas, ¿no? La transformación social es una fuerza productiva procreativa. Marx decía que la fuerza productiva más potente con las que cuenta la civilización humana no es el ferrocarril, no es el barco de vapor, ¿no? Que en su momento eran las grandes fuerzas productivas técnicas de mayor desarrollo, sino era la propia sociedad, esta capacidad transformadora de la sociedad en sí misma, la dimensión procreativa, es una fuerza productiva, ¿no? Además de estas 2 fuerzas productivas, técnicas y procreativas, hay una tercera fuerza productiva con la cual cuenta la sociedad, que no es producida por la sociedad, pero que sin embargo está ahí puesta para su servicio, para llevar a cabo este proceso civilizatorio, que son las fuerzas productivas naturales. La naturaleza es una fuente de producción, es una fuerza productiva. ¿Qué produce la naturaleza? Pues produce una riqueza natural, ¿no? Las fuerzas productivas técnicas producen una riqueza en términos objetivos, en términos de bienes, de productos, ¿no? De mercancías bajo la forma histórica capitalista. Las fuerzas productivas procreativas producen sujetos, ¿no? Bueno, las fuerzas productivas naturales van a producir naturaleza. Son aquellas que producen las montañas, las barrancas, los ríos, la atmósfera, el clima, ¿no? Todas son esas fuerzas productivas naturales. Que bien, si las fuerzas productivas técnicas y las fuerzas productivas procreativas han sido subordinadas bajo una forma y contenido capitalista, y entonces hablamos de fuerzas productivas técnicas y procreativas capitalistas, las fuerzas productivas naturales están siendo también transformadas o están en un proceso de transformación y subordinación por el propio capital. Toda la geoingeniería, toda la biotecnología, ¿no? Toda la medicina genómica está orientada precisamente hacia controlar las fuerzas productivas de la naturaleza. Es, digamos, ¿cómo decirlo? Este ímpetu, este frenesí del capitalismo por reproducir a la naturaleza, por replicar la naturaleza, ¿no? Ya el capitalismo del siglo XIX con la máquina, ¿no? Con este instrumento llamado máquina, pues buscaba sustituir la forma de la mano, la forma del brazo, ¿no? Bueno, ahora el capitalismo plenamente desarrollado busca nuevamente suplantar la forma natural y crear una segunda naturaleza acorde a sus fines de acumulación de capital, ¿no? Pero todavía no logra hacerlo y lo que sí ha hecho es impactar negativamente sobre el potencial productivo de la naturaleza hasta el punto de desquiciarlo, ¿no? Y el cuarto tipo de fuerzas productivas son las fuerzas productivas generales.
son, digamos, las fuerzas productivas territoriales. Las redes de comunicación y de transporte no son fuerzas productivas técnicas, no producen productos, ¿no? Pero sí, sí producen relaciones espaciales, sí participan en la redacción, en la producción social del espacio. La producción social del espacio puede ser vista como una fuerza productiva general. La ciudad, los megaproyectos, son las redes de ductos, de saneamiento, los alcantarillados, los sistemas hidráulicos, son pues fuerzas productivas generales, ¿no? Que también pueden ser, que podrían ser explicadas también bajo esta tesis de las fuerzas productivas, ¿no? Bueno, esto, digamos, puede ser visto en términos transhistóricos: fuerzas productivas técnicas, fuerzas productivas procreativas, fuerzas productivas naturales y fuerzas productivas generales. Tienen una dimensión transhistórica, una dimensión, digamos, que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, en el modo de producción capitalista han tomado la forma abstracta de ser fuerzas productivas específicamente capitalistas, es decir, que apuntan hacia la explotación de plusvalor y la concomitante valorización de valor, ¿no? Estas fuerzas productivas capitalistas tienen a su vez un doble carácter: unas fuerzas productivas capitalistas positivas, ¿no? Pero tienen el carácter de ser también unas fuerzas productivas nocivas, ¿no? O incluso unas fuerzas productivas destructivas, es decir, que lo que producen no son productos meramente capitalistas, ¿no? Por ejemplo, unos zapatos que se producen en una empresa capitalista productora de zapatos, por ejemplo Adidas, pues es un producto capitalista, ¿no? Proviene de una fuerza productiva técnica capitalista. Bueno, esta fuerza productiva capitalista ahora, sobre todo durante el neoliberalismo, durante el capitalismo de la posguerra hasta nuestros días, ha tomado la forma de ser una fuerza productiva nociva, donde por eficientizar los costos de producción, por acelerar los ciclos de acumulación de capital, estos grupos de capital generan una serie de externalidades ambientales nunca antes vistos, incrementan las tasas de explotación de ganancias, incrementan también las tasas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, de proletarización de la fuerza de trabajo, es decir, el sentido destructivo se vuelve la característica de estas fuerzas productivas técnicas nocivas, ¿no? Las cuales son consideradas productoras de valores de uso que sirven como fundamento también para la extensión territorial del capital, ¿no? Nuevamente aquí el tema de los megaproyectos puede ser visto desde una fuerza productiva destructiva. En los trabajos que realizamos junto con Darcy durante el primer semestre de mi estancia, el primer año de mi estancia postdoctoral, fue precisamente encaminado a explicar cómo el proyecto Integral Morelos, este megaproyecto que se da en la zona centro del país, pues era un tipo peculiar de fuerza productiva general, ¿no? Capitalista, nociva, ¿no? Que cómo se basa en una producción de infraestructura energética, de infraestructura hidráulica, que sirve para la acumulación de capital, y que el tipo de tecnología que se utiliza pues es nociva en términos ambientales y sanitarios, ¿no? Este tipo de fuerzas productivas nocivas pues van a representar un despilfarro económico de energías y de recursos, en tanto que van a cumplir la tarea de acicatear la acumulación de capital, ¿no? Estas fuerzas productivas nocivas se basan en una destrucción creativa, ¿no? Como puede ser la guerra, ¿no? La guerra es este espacio de destrucción creativa. Los capitales se destruyen para crear nuevas ramas de acumulación, la salud de la población se destruye para crear la industria farmacéutica, la industria de la ciencia alopática, el ambiente se destruye para crear los servicios ambientales, para crear las tecnologías regenerativas, ¿no? Es decir, son fuerzas productivas que se vuelven bajo esta lógica de destrucción y creación, o de creación de la destrucción, ¿no? Tan es así que actualmente
la totalidad de la tecnología que tenemos a nuestro alcance y la que no, la que forma parte todavía de los clústeres militares industriales, ¿no? Son espacios creados para la destrucción, ¿no? Tienen ese sello, ¿no? Ese sello de garantía. Lo que consumimos sí o sí va a servir para la destrucción del ambiente, destrucción de la salud, destrucción del tejido social comunitario, ¿no? Son ya tecnologías y valores de uso, fuerzas productivas subordinadas a un tipo peculiar de subsunción real del proceso de trabajo, es decir, fuerzas productivas subordinadas a la subsunción real del consumo por el capital. Con lo cual vemos que la totalidad de la reproducción social, la producción de objetos y la producción de sujetos se vuelven ya espacios en donde está presente la dictadura del capital. Ejemplos de fuerzas productivas, la industria militar, ¿no? Eso es, digamos, salta a ojos vistas cómo es la industria bélica es una industria altamente destructiva. Toda la industria química, ¿no? Actualmente hablamos que son más de 130 millones de sustancias químicas que están presentes en diversos procesos productivos y otras que surgen de la superposición de procesos contaminantes, ¿no? Toda la industria de los alimentos es una fuerza destructiva. La ciudad en su especificidad capitalista, que aquí hay que mencionar, la ciudad en sí misma no es una fuerza productiva. La ciudad por muchos años, por muchos siglos, cumplió una función positiva, una fuerza productiva civilizatoria, pero que bajo su forma capitalista y más aún en su forma neoliberal, terminó tomando la forma de una fuerza productiva destructiva, ¿no? La quinta tesis, ya para ir cerrando, nos habla a nosotros del dislocamiento metabólico entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Para entender esta quinta tesis, pues hay que hablar del concepto de metabolismo social, un concepto que ha sido retomado por el ecomarxismo para buscar rescatar y poner al Marx ecológico sobre sus propios pies, una vez que Althusser y demás estructuralistas y que, bueno, toda la diversidad de marxistas que hubo en el siglo XX, que creían ver en Marx un Marx preso del mito de Prometeo, ¿no? Con una crítica total al desarrollo tecnológico, pues confundían al capital, confundían la narración que Marx hacía de la devastación ambiental hecha por el desarrollo tecnológico, esta narración que Marx nos presenta en El Capital, pues lo confundían con la propuesta de Marx de crítica, de una historia crítica de la tecnología y por lo tanto una historia crítica al desarrollo capitalista. Pero bueno, más allá de estos mitos, de esta telenovela que fue el marxismo del siglo XX, pues a mediados del siglo XIX, Marx y Engels se convirtieron en los pioneros en utilizar la noción de metabolismo desde una perspectiva social, ¿no? Esto para pensar la relación entre el ser humano y la naturaleza, la relación humanidad-naturaleza en su triple concatenación. Y esto es importante porque cuando Marx habla de la relación humanidad-naturaleza, no lo habla en una relación unidimensional, sino lo está haciendo por lo menos en tres dimensiones. Primero, la dimensión humanidad-naturaleza, en tanto dimensión del ser humano como una naturaleza subjetivada, la naturaleza vuelta sujeto, que se relaciona a su vez con la naturaleza externa, con el objeto naturaleza. Es una relación sujeto-objeto, ¿no? Pero en esta primera dimensión, Marx lo está viendo como una relación entre dos tipos de naturaleza. Una naturaleza individual, la naturaleza orgánica del cuerpo humano, la naturaleza constitutiva del sujeto, que se relaciona con una naturaleza exterior, la naturaleza del ambiente que nos rodea. Es la primera relación o la primera dimensión de este metabolismo. El ser humano se relaciona metabólicamente con la naturaleza en tanto que él mismo es naturaleza, ¿no? Formamos parte de esta naturaleza en mayúscula, ¿no? Pero la segunda dimensión de esta relación humanidad-naturaleza se da como una derivación de esta primera forma natural que tiene la humanidad. Nosotros como naturaleza somos una especie particular
de la especie naturaleza, de la gran naturaleza con mayúscula, ¿no? En tanto que somos una naturaleza necesitante, ¿no? Que necesita de acceder a todos los valores de uso que la propia naturaleza con mayúscula nos ofrece, ¿no? Sin embargo, la forma natural de estos valores de uso que la naturaleza nos presenta a nosotros como humanidad, se nos presentan de una forma no adecuada a nuestras necesidades o a nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, si yo quiero alimentarme de un árbol que mide 5 metros, pero mi estatura no supera los 2 metros, veo que la forma natural con la cual están esos valores de uso es contraria a mis necesidades, a mi forma natural. Se me presenta de manera contrapuesta, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que llevar a cabo una relación ya no naturaleza a naturaleza, sino por medio del proceso de trabajo y de una técnica derivada de ese proceso de trabajo, tengo que llevar a cabo un proceso de transnaturalización de mi propia forma natural. Es decir, mi forma natural adquiere una forma social, ¿no? Que es mediante el proceso de trabajo, mediante el desarrollo de la técnica, que yo voy a ir adecuando esta naturaleza a mi forma social, a mis necesidades, ¿no? No por ello es una relación de subordinación, ¿no? Aunque dadas las condiciones de desarrollo tecnológico, dadas las condiciones de desarrollo también civilizatorio, termina siendo una relación de subordinación como la que tenemos actualmente, ¿no? Digámoslo así, en primer lugar, la naturaleza me subordina a su forma natural, ¿no? Después, en un segundo momento, yo subordino a la naturaleza dándole mi forma social, ¿no? Lo que está todavía en juego en esta dialéctica es cómo se restablece el equilibrio metabólico entre la forma natural de la naturaleza y mi forma socionatural, en tanto que yo no solamente soy naturaleza, sino ya soy sobre todo una forma social, ¿no? El humano contemporáneo, el Homo sapiens sapiens, ya es una forma social, en primer lugar, antes que una forma natural, ¿no? Esto se podría profundizar mucho más, ¿no? Y bueno, la tercera concatenación de esta relación humanidad-naturaleza son ya las relaciones sociales que se dan entre los individuos que conforman la sociedad. Somos naturaleza relacionándonos con otra naturaleza, ¿no? Dentro del concepto de metabolismo de Marx, entonces no hay una dualidad entre sociedad y naturaleza, o entre la humanidad igual a naturaleza, sino hay una relación dialéctica de por lo menos 3 dimensiones, que son las que les acabo de mencionar, pero en el núcleo del concepto de metabolismo social de Marx está el concepto de riqueza. Riqueza social producida mediante el proceso de trabajo, pero también riqueza natural producida por esta fuerza productiva específicamente natural, ¿no? Proveniente de la naturaleza. El concepto de metabolismo es también entonces un ingrediente muy potente que nos permite a nosotros dar cuenta de la relación que hay entre la dialéctica de la naturaleza, que esto fue teorizado, profundizado de manera brillante por Engels, y la dialéctica de la historia, que fue desarrollada por Marx y por Engels. Es decir, no vemos 2 proyectos diferentes, sino vemos proyectos complementarios dentro del materialismo histórico, donde hay una dialéctica al interior de las propias fuerzas productivas naturales, y también hay una dialéctica presente en la propia historia de la humanidad como espacio donde converge las diversas fuerzas productivas, ¿no? Como les decía, el concepto de metabolismo ha sido retomado por el marxismo, por los marxistas del siglo XX y XXI, para hablar precisamente de esta relación entre sociedad y naturaleza. Foster lo hace recuperando el proceso de trabajo como pieza clave para entender el metabolismo. Kohei Saito lo hace sobre todo a partir del concepto de enajenación, para hablar de cómo esta relación metabólica entre sociedad y naturaleza se ha escindido, se ha roto, se le ha enajenado, ¿no? Sin embargo, estas 2 perspectivas, si bien son contribuciones e intentos por recuperar la noción de metabolismo en Marx, tienen varios despropósitos, tienen varios límites. Por ejemplo, John Bellamy Foster, aunque recupera el concepto de proceso de trabajo, no reconoce el papel que tienen las fuerzas productivas como un ingrediente para pensar el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, cuando es central reconocer la mediación que se da
entre los tipos de fuerzas productivas, donde obviamente ellas se desarrollan o son en sí mismas despliegues del proceso de trabajo, pero no lo toma en cuenta y por lo tanto ahí las conclusiones o derivaciones que hace, sobre todo en términos de fractura metabólica, pues se ven impactadas o limitadas por esta ausencia que hay en el análisis de Foster. Saito, por su parte, no lo hace desde el proceso de trabajo en cuanto tal, sino lo hace desde la enajenación de este proceso de trabajo, ¿no? Lo cual pues atina en recuperar uno de los conceptos clave dentro del discurso crítico de Marx, dentro de su crítica de la economía política. El concepto de enajenación es, digamos, uno de los grandes saltos que dio el marxismo del siglo XX cuando se publican los manuscritos del 44 y entonces Lukács, junto con Marcuse también, se dan a la tarea de recuperar el concepto de enajenación en Marx, ¿no? La cosificación de la conciencia de clase, todos los trabajos que hay sobre la enajenación, pero desafortunadamente esto también sirve para reproducir, le sirve a Saito para reproducir un mito acerca de los dos Marx, el joven Marx y el viejo Marx, el Marx filósofo humanista de los manuscritos del 44 y por otro lado el Marx economista, estructuralista del Capital, ¿no? Esto que es una invención de Althusser, pues permeó en las discusiones del marxismo del siglo XX hasta que diversos marxistas como Bolívar Echeverría y sobre todo Adolfo Sánchez Vázquez pusieron a Marx sobre sus pies y buscaron romper con esta dualidad, aunque Sánchez Vázquez todavía coqueteaba con esta dualidad entre el viejo Marx y el joven Marx, ¿no? Bueno, aunque el concepto de enajenación es importante para entender el discurso crítico de Marx y para entender entonces el metabolismo social, pues Saito no lo ve como una categoría aislada y hace una serie de despropósitos conceptuales en tanto que no lo ve como una derivación lógica del pensamiento de Marx. Es decir, la enajenación aparece como punto de partida y punto de llegada de la crítica de la economía política, cuando en realidad es un argumento que media la crítica a la sociedad burguesa, porque antes del concepto de enajenación está el concepto de fetichismo de la mercancía como base de la enajenación, el concepto de cosificación como un preámbulo de la enajenación, luego ya viene la enajenación en cuanto tal, y después de eso se deriva la autonomización del valor y la subsunción real, ¿no? Si Said hubiera dado cuenta con toda este sentido erudita que tiene y con este conocimiento amplio que tiene de textos del marxismo, hubiera hecho una reconstrucción de la totalidad del argumento, yo creo que su propuesta de reconstruir la beta ecológica de Marx hubiese sido mucho más potente, ¿no? A nota a pie de página o como paréntesis, puedo decir que el Saito es una buena intención de desarrollar la perspectiva ecológica de Marx, pero desafortunadamente su lectura, su reflexión está llena de despropósitos, desautorizaciones, mucha soberbia, al igual que lo hace este compañero Musto, ¿no? Hay mucha soberbia de su parte, en tanto que se ponen como los grandes conocedores de los mega, perdón, y entonces todos estos argumentos termina por lanzar muchas ideas de derecha, muchas ideas antimarxistas, ¿no? Aunque su buena intención es defender a Marx, pues lo hace pues dando demasiadas autorizaciones y concesiones a la ideología burguesa, ¿no? Es decir, su postura es muy marxista, ¿no? Pero es anti-Marx y peor aún es anti-Engels, ¿no? A mí me molestó bastante cuando lo fui leyendo y vi cómo desautoriza con la mano de la cintura a Engels, ¿no? Haciendo un uso soberbio de su acceso a los mega, ¿no? Pero bueno, más allá de esta discusión, lo que es importante para pensar la cuestión ambiental es cómo el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza actualmente se ha destotalizado, actualmente se ha dislocado, ¿no? Este dislocamiento metabólico, estas fracturas metabólicas, pues son ocasionadas por la subsunción real del proceso de trabajo en el curso de su mundialización y su complicación hasta devenir en una subsunción real del consumo o el capital. Esto es así porque no solamente los ciclos de reproducción de capital corren a una velocidad mayor
de los ciclos de reproducción de la naturaleza, es decir, tenemos dos metabolismos contrapuestos o dos dimensiones del metabolismo que ya no corren de manera sincrónica, sino una corre a manera cada vez acelerada. Esto por el hambre de consumo que tiene el capital por ingerir cada vez una cantidad mayor de materias primas, de energía para sustentar esta gran industria, ¿no? Y sobre todo porque se basa en un modo de producir que requiere de la destrucción. Por lo tanto, va a necesitar grandes cantidades de materiales, grandes cantidades de energía para buscar contrarrestar sobre todo la caída tendencial de la tasa de ganancia. Además, dentro de esta lógica de deslocamiento del metabolismo entre la humanidad y la naturaleza, vemos cómo el capital contemporáneo lleva a cabo un control genocida de los territorios y de su población para hacerse de materias primas estratégicas, ¿no? Esto viene acompañado de la renuncia que se hace, sobre todo durante el neoliberalismo, de que el capitalismo renuncia a esta dinámica de racionalizar y optimizar los tiempos de reciclado y de desperdicios. Ahora la sociedad del desperdicio, la economía del desperdicio se vuelve la principal característica de los modos de producción al interior del capitalismo, ¿no? Esto, además de la arrogancia con la cual se nos presenta la industria biomolecular, la industria farmacéutica, agroindustrial, petrolera, extractivista, en aras de obtener cuotas de ganancia cada vez mayores y tasas de ganancia extraordinaria cada vez mayores, aceleran estrambóticamente los ciclos de reproducción de capital sin reparar en que están llegando a una crisis ambiental que se les está empezando a voltear a ellos mismos, en tanto que las condiciones naturales que se requieren para la reproducción del capital están siendo ya destruidas, ¿no? Dentro de este dislocamiento metabólico, entonces está presente un dislocamiento a nivel de las ideas, también de la relación que hay entre la humanidad y la naturaleza. Por ejemplo, actualmente vemos discursos ambientalistas que nos hablan de una ecología pura, donde la naturaleza se tiene que proteger frente a la gran irresponsabilidad de la humanidad. Y entonces vemos cómo existen discursos ambientalistas que nos hablan de las áreas naturales protegidas, de los servicios ambientales, de los corredores biológicos, los planes de ordenamiento ecológico territoriales, donde el ser humano es sacado de la ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación metabólica se ha roto en la práctica, el ser humano se ha roto en su triple concatenación con la naturaleza, y entonces ideológicamente, posteriormente a esta fractura material de la relación entre el ser humano y la naturaleza, se tiene que reproducir esta decisión, ¿no? Todas las zonas de conservación ecológica es eso, es seguir reproduciendo una lógica de ver a la naturaleza sin el ser humano. Y desde allí, a nivel institucional, se montan también discursos ecofascistas que han tomado por asalto las políticas públicas, toda la agenda verde, toda la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible están presentes o se mueven bajo este dislocamiento metabólico, ¿no? Todo el perfil globalista y neomalthusiano de los ODS, incluyendo el mito del calentamiento global, están haciéndole el juego al capital en seguir reproduciendo esta escisión que hay entre el sujeto y el objeto, entre la naturaleza y la humanidad, ¿no? Parte de este discurso ideológico que se estructura en torno al dislocamiento metabólico está en los llamados límites de la naturaleza. ¿Con qué soberbia vayan a ver ustedes que los científicos hablan de los límites de la naturaleza, así los grandes límites de la naturaleza, cuando se ha avanzado a conocer ni un 5% de la gran complejidad ambiental que constituye el mundo de lo natural, ¿no? Apenas estamos nosotros como humanidad acercándonos a ver cómo funciona el genoma de las especies naturales, y luego cuando creen haber tenido un entendimiento, viene la epigenética a meter una discusión sobre la interacción que hay entre los genes y la naturaleza, entre el ambiente, ¿no? Los grandes cambios atmosféricos que implica la propia historia climatológica del planeta, que apenas están siendo descubiertos, pues son asumidos bajo una perspectiva científica presa de la subsunción real
del proceso de trabajo como límites de la naturaleza, cuando la naturaleza no tiene límites. La forma social dentro de la naturaleza, esa sí puede tener límites, y eso es a lo que se tendría que estar apuntando, pero no caigamos en esta arrogancia de hablar de los límites de la naturaleza cuando apenas estamos descubriendo la complejidad de la naturaleza terrestre. Vean ustedes qué gran desconocimiento hay de la riqueza que hay presente en los océanos, de la gran biodiversidad que todavía no conocemos en las grandes zonas del Amazonas, y no digamos de la naturaleza exterior al planeta Tierra, de esta naturaleza interplanetaria, la naturaleza del cosmos, ¿no? Todo este metabolismo visto más allá de los límites planetarios, todavía no lo conocemos. Entonces, yo me guardo mis reservas de hablar de los límites de la naturaleza en cuanto tal, porque esto da pie y da argumento a posiciones neomalthusianas, ¿no? Donde la sobrepoblación es el peor cáncer de la humanidad, y entonces hay que empezar urgentemente a construir campos de concentración y enviar ahí a la gente que sobra, ¿no? a esta superpoblación, para tener un medio ambiente pues adecuado, ¿no? Bajo los límites de la naturaleza. Lo que sí hay que pensar críticamente es los límites que tiene la forma social que se le ha dado en el contexto histórico del capitalismo a la forma natural, que eso sí tiene límites, ¿no? Pero no hablar de los límites de la naturaleza, ¿no? Los límites, la naturaleza no tiene límites, y cuando se los queremos poner, pues nos topamos con graves problemas, ¿no? Ya para terminar, la sexta tesis nos habla de un desquiciamiento no solamente del metabolismo, sino de toda la forma social y de la forma natural de la reproducción social, ¿no? Donde vemos un dislocamiento de la naturaleza exterior, el ser humano, el medio ambiente, pero también de nuestra naturaleza interior. Nuestra naturaleza, nosotros como naturaleza, estamos siendo dislocados en términos metabólicos. Esto es que la subsunción real del proceso de trabajo por el capital en la forma de subsunción real del consumo no solamente viene a agudizar la crisis ambiental, sino también la crisis de la salud. Hoy en día, la crisis de la salud ha tomado una dimensión también inédita en la propia historia epidemiológica de la humanidad. No solamente vemos reaparecer viejas enfermedades que se creían ya superadas, sino vemos la masificación y agudización de un nuevo tipo de enfermedades, sobre todo de tipo crónico degenerativas, ¿no? Enfermedades como el cáncer, la leucemia, la insuficiencia renal crónica, las neoplasias, hoy en día forman parte de los diagnósticos diferenciales de todas las familias en México. Por ejemplo, yo estaba revisando las estadísticas de cáncer en el país, y las más alentadoras hablan de 2 de cada 10 mexicanos corremos el riesgo de morir o padecer algún tipo de cáncer actualmente, ¿no? La dimensión ambiental de esta crisis de la salud y la dimensión alimentaria de esta crisis de la salud deben ser puestas como primer explicación de estas patogénesis, y no una cuestión genética individual, ¿no? O atomista, como le gusta pensar al capital, ¿no? Donde vemos que no solamente las enfermedades físicas o psicológicas se vuelven parte de la vida cotidiana de las familias, sino también todos los medicamentos, todas las áreas de acumulación de capital que se abren a partir de estas enfermedades, ¿no? Esto pues, nos permite a nosotros pensar el grado de degradación civilizatoria y ambiental en el que estamos nosotros, y por lo tanto constatar el alto grado de desarrollo que tiene el capital, ¿no? Como consideraciones finales, ¿no? La crisis del neoliberalismo que actualmente estamos viviendo, pues representa un asalto inédito del capital industrial sobre el ambiente y la sociedad, que genera una serie de incertidumbres, ¿no? Incertidumbres que son producidas a su vez por la autonomización de fuerzas productivas nocivas y todos los valores de uso que se derivan de esta, ¿no? No es una cuestión de política de Estado, sino es una cuestión económica, de tipo de desarrollo económico que se da, es una cuestión de clase social, pero es sobre todo un problema de subsunción real, de desarrollo científico y tecnológico. Por lo tanto, la devastación ambiental contemporánea no debe ser vista como un producto histórico. Perdón, la devastación ambiental
no debe ser vista como algo estructural, como algo que el capital necesita para sobrevivir, como necesita la explotación de plusvalor y la valorización de capital. Eso sí lo necesita y está presente en su estructura, ¿no? La subsunción formal y subsunción real dan cuenta de esta dimensión estructural del desarrollo capitalista. La devastación ambiental es un producto histórico determinado que no estuvo presente en los orígenes del capitalismo, sino muy pronto tuvo que hacerlo y sobre todo bajo su forma neoliberal lo exacerbó a niveles nunca antes vistos. Pero esto no habla de un destino tampoco histórico del capital por ser siempre productor de una devastación ambiental o de escenarios de sobreexplotación y contaminación de la naturaleza. Por lo tanto, no hay una segunda contradicción entre capital y naturaleza, contradicción estructural, como la quiere hacer James O'Connor. Hay una contradicción histórica, ¿no?, que se puede sortear siempre y cuando se modifican esas condiciones históricas de posibilidad que han dado pie a la devastación ambiental producida por el capitalismo, ¿no? Es decir, es posible un capitalismo que sea ambientalmente sustentable en términos ecológicos, ¿no? En términos sociales es otra discusión, pero por lo menos en términos ecológicos es posible, quién sabe si probable, pero es posible que el capital pueda transitar hacia una era ecológica de subsunción real del proceso de trabajo por el capital, ¿no? Esto es importante reconocer porque entonces tenemos nosotros una radiografía más clara de cuál es el enemigo que tenemos enfrente. Tenemos enfrente a uno de los enemigos con mayor capacidad metamorfoseante, de una gran capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, si el capital puede adaptarse a la crisis ambiental y refuncionalizar su propio proceso de subsunción formal del proceso de trabajo y desde allí establecer nuevas dinámicas de explotación de plusvalor, puede hacerlo. Y esto es importante de tener en cuenta en tanto que estamos viviendo en un contexto de lucha de clases. Por lo tanto, se necesitan discutir las perspectivas hegemónicas de la sustentabilidad proveniente de los ODS y toda esta agenda globalista, ¿no?, así como de discursos izquierdistas de los ambientalistas, ¿no?, donde nuevamente ven a la dimensión de lo natural de manera pura, de manera abstracta, donde no hay necesidades sociales y entonces hay que ir corriendo a defender a la selva de la Amazonía o hay que ir a defender a la selva del sureste mexicano, porque las especies endémicas sí hay que defenderlo, pero siempre y cuando se piense en relación dialéctica con las necesidades sociales que hay ahí y en un contexto histórico determinado, como en el caso de México, es el contexto histórico determinado de desarrollo del capitalismo nacional, el cual se inserta en un contexto global de desarrollo y auge del capitalismo global. Hoy por hoy, desafortunadamente y a mi pesar, no existe un camino histórico desarrollado o en curso de revolución comunista, de revolución proletaria, sino lo que hay son espacios de resistencia frente al desarrollo capitalista. Por lo tanto, lo que predomina es un proyecto civilizatorio capitalista dentro del cual la lucha de clases tiene que repensar el papel del Estado al interior de esta correlación de fuerzas en la lucha de clases, ¿no? Durante el neoliberalismo se produjo lo que Raimundo Espinosa y Andrés Barreda han denominado como el desvío de poder de las instituciones del Estado, en donde la administración de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción y de la reproducción social, es decir, los mecanismos mediante los cuales se articulaba lo técnico, lo demográfico, con lo natural y lo territorial, fueron puestas al servicio de los grandes capitales, ¿no? Esto tiene que ser criticado, tiene que ser repensado para que el Estado vuelva a cumplir su función social de ser mediador en la lucha de clases y entonces crear las condiciones de posibilidad para la reproducción de la naturaleza y la reproducción de la sociedad. Solamente mediante este paso es que se pueden construir verdaderas alternativas transcapitalistas, ¿no? Si no, lo que nos depara, si nos enfrascamos en estos discursos ambientalistas, izquierdistas, o si nos enfrascamos en opciones sustentables provenientes de la Agenda 2030 y de los intereses globalistas de la ONU, pues lo que tenemos es la barbarie socioambiental como posible destino histórico. Bueno, yo quería darles esta presentación, espero no haberlos
aturdido o aburrido con la presentación. Creo que era mejor entrar a la discusión de lleno sobre el contexto socioambiental actual, más allá de presentar definiciones o debates, que esto sí es importante, pero los textos que leímos nos dan este instrumental, ¿no? Sino mostrar cómo puede ser pensado nuestro tiempo a partir del discurso crítico de Marx, ¿no? Y bueno, además de ahorita platicar, profundizar o debatir sobre cualquier punto que consideren importante, me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Con la cual podremos abrir la discusión o después del descanso regresar a platicar. Con lo platicado, con lo leído, ¿cómo podrían ustedes plantear sus proyectos a partir de estos conceptos, ¿no? ¿Qué elementos les causa cercanía? ¿Qué elementos les causa pues interés, ¿no? Sobre todo de cómo podrían ser pensadas sus investigaciones. Su investigación puede ser pensada desde la perspectiva de metabolismo o es ya una derivación de la fractura metabólica, o pueden ser pensadas desde las fuerzas productivas o desde la teoría de la subsunción real o formal del proceso de trabajo. Mi investigación se da en un contexto de subsunción real del consumo, ¿no? Que platiquemos un poco en esos términos, ¿no? Para que sea más enriquecedor la charla, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. No sé qué disponga Darcy, Carlos y los demás, si hacemos un breve receso para asimilar o abrimos ya